Pues cualquier cosa, ay, si me pudiesen mandar mensaje, pero al chat que dice participaciones, porque es el que tengo en la otra pantalla y me es más sencillo revisarlo rápidamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues nosotros todo el semestre o prácticamente la mayor parte del semestre, las clases y todo las sacamos de este libro del Guyton, que es un tratado, un libro de fisiología médica. Es extenso, es claro, etcétera. Hay ejemplos y también utilizamos algunas lecturas complementarias. Para mí se me hace que tiene buen contenido. De todas maneras, si ustedes quieren, para reforzar lo que veamos acá, les va a servir como una excelente herramienta. Este libro es el que les vamos a compartir en la plataforma de Moodle y al cual van a tener acceso sin ningún inconveniente. Entonces, ¿qué vamos a ver el día de hoy? El día de hoy vamos a empezar con toda la parte de introducción al estudio de la fisiología. ¿Qué es la fisiología? ¿Por qué es importante conocer, entender y estudiar la fisiología? ¿De qué se encarga la fisiología? Y aquí es muy importante que sepan que el concepto de fisiología proviene, o la palabra fisiología proviene del griego, y se compone de dos partes principales. Fisis, que significa naturaleza, y logos, conocimiento. Por lo tanto, es el conocimiento de la naturaleza. Sí, la fisiología es la que se encarga del estudio y el conocimiento de la naturaleza desde los elementos más básicos, como son los átomos, hasta llegar a los complejos, que serían los aparatos y sistemas. Esta rama de la fisiología, ¿en quién se enfoca? Pues esta rama de la fisiología va a estudiar todas las funciones normales de todos los seres vivos, incluyendo las células, que a la que catalogamos o englobamos en fisiología celular, a las plantas, que es la parte que compete a fisiología vegetal, en el caso de los animales, pues la fisiología animal, y en este caso particular, que lo que nosotros nos vamos a enfocar, sería a la fisiología humana, que nos vamos a encargar de todo el estudio del conocimiento de la naturaleza del ser humano. ¿Desde cuándo comenzó a estudiarse o se acuñó el término de fisiología? Este es desde Aristóteles. ¿Por qué? Porque estaba interesado en describir todo el funcionamiento de los organismos vivientes para entenderlos y poder entender las enfermedades. ¿Por qué es importante la fisiología? Pues esta es una rama de la biología que al momento, como dijimos, va a estudiar todas las funciones de los órganos de los seres vivos, pues este se va a encargar principalmente de ver cómo funcionan estos seres vivos, cómo se transforman, cómo se desarrollan y cómo llegan a la muerte. Entonces, dentro de este equilibrio que nos lleva a conocer cómo estos seres vivos van evolucionando, transformándose, desarrollándose hasta llegar a la muerte, pues vamos a tener un punto muy característico. Esta fisiología va a estar envuelta en un montón de procesos. Por ejemplo, aquí en Yucatán ahorita está lloviendo. Y una vez que está lloviendo, pues ¿qué pasa? Se evocan diferentes recuerdos. Olemos a lluvia o olemos tierra mojada y nosotros pensamos prácticamente en la lluvia. Y cuando ustedes a lo mejor piensan en la lluvia, no sé si solo soy yo, a lo mejor piensan en un café, en un chocolate caliente, en un pan, en algo que les evoque esa calidez para contrarrestar el frío que están sintiendo o el olor a tierra mojada. Entonces, cuando nosotros llegamos a comernos el pan, el café o algo, esto que evoca el recuerdo, porque a lo mejor añoramos, nos acordamos de algo que pasó, etcétera, pues nosotros aquí nuestro sistema nervioso empieza a funcionar y empieza a traernos todas estas percepciones y recuerdos. Pero si nosotros llegamos y nos comemos este cafecito, este pan, necesitamos de un sistema digestivo que active primeramente a todas las papilas gustativas para que mi lengua pueda distinguir si lo que estoy comiendo es dulce, amargo, salado, ácido, etcétera. Y a la vez necesito que también se libere saliva para que yo pueda mover estos barlos al estómago. Una vez en el estómago va a llevar todo este vaciado de diferentes ácidos para tratar de degradar los alimentos y obtener las sustancias activas. Estas sustancias activas que probablemente también entre los macro, micronutrientes, pues va a haber carbohidratos. Estos carbohidratos, ¿qué va a ser lo primero que van a aumentar? Pues van a aumentar la concentración
de glucosa en sangre. Ustedes saben que nosotros inmediatamente que comemos tenemos 2 horas para la normalidad. Entonces, ¿quién se va a encargar que después de comer a los primeros 10 minutos se libere la insulina? Pues aquí va a entrar el sistema neuroendocrino y el sistema neuroendocrino que le va a decir, oye, necesitas activar a las células beta. ¿Para qué? Pues para que se libere insulina. Y esa insulina es la llave que va a abrir la puerta de la célula para que entre la glucosa, y la glucosa que está en circulación ya no se encuentre en el torrente sanguíneo, si se encuentre en las células para que las células puedan ejercer su función. Ténganle engañado, como nos pasaría cuando nosotros de insulina, esta que va a haber mucha glucosa circulando en sangre, pues vamos a tener algo que se llama polidipsia. Va a estar mandando la señal al cerebro diciendo, oye, tengo hambre, necesito glucosa, necesito glucosa. Entonces el cuerpo empieza a generar su propia glucosa a través de la gluconeogénesis, pero también tengo mayores picos arriba. Por eso lo más dañino para el paciente diabético, pues son estas concentraciones de glucosa que no las pueden regular. Entonces ahí ya hay un desbalance, un descontrol en este sistema. ¿Qué más necesitamos o qué más nos controla? Pues nosotros vamos corriendo y vemos que van a atropellar a mi perrito y eso, pues necesito que el sistema endocrino me inyecte esta adrenalina que me va a ayudar a salir corriendo rápidamente, me va a abrir los capilares para que yo tenga un mayor flujo sanguíneo, pueda correr y agarrar a mi perrito lo más pronto posible para que no me lo vayan a atropellar. ¿Y qué va a hacer? Pues nuevamente llega a un proceso de descanso donde el corazón no se queda latiendo o aventando la sangre a través de los ventrículos aurículas, ¿no? Sino que vuelve a su estado basal. Entonces, también ahí, pues aumentó la frecuencia respiratoria. Mis pulmones necesitan ahora una mayor cantidad de aire que quede para poder regular este dióxido de carbono que voy a estar expulsando porque corrí tan rápido que me cansé. Y pues a la vez, pues necesito tomar agua porque pues corrí demasiado que hasta la boca se me secó del susto, ¿no? Y entonces ahí viene el sistema renal porque va a controlar las hormonas antidiuréticas para que me den la señal de que yo tengo sed y necesito hidratarme. Y nuevamente, pues en todo eso, no solamente fue uno, hubo un estímulo que me desató a los diferentes o me puso a funcionar los diferentes órganos y sistemas. ¿Qué pasó? Pues a lo mejor pues se rompió este sistema de equilibrio. ¿Qué es este sistema de equilibrio? Es la homeostasis, que es un concepto que comenzó desde 1928. ¿Y qué se trata la homeostasis? Pues de cuando hablamos de homeostasis hablamos de un mecanismo regulador. Este mecanismo de regulación que va a tender a minimizar todas las perturbaciones del medio, ya sea interno y externo, para que se mantenga en equilibrio o constancia, en un estado basal. ¿Cuáles son los principales mecanismos de regulación en el cuerpo? Es el sistema nervioso y el sistema endocrino. Estos sistemas van a ser los que van a principalmente a corregir estos desequilibrios y van a regresar al cuerpo a su estado basal a través de unos procesos que vamos a ver más adelante que se llaman de retroalimentación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues yo tengo un sistema en equilibrio, está el factor normal, se mantiene sin cambios y va a seguir totalmente sin cambios. Hace su proceso normal, ¿qué pasa aún sin cambio? Yo como esto, pasan las 2 horas, se regula la glucosa y yo sigo en mis concentraciones normales. Una glucosa de 70 a 110, pero puede haber que haya un incremento de un factor. ¿Qué pasa? Ese día no comí mis porciones habituales. Ese día yo me quise comer con un refresco más otro. Entonces hay un incremento de esta glucosa, hay un pico exagerado de glucosa en ese momento en mi torrente sanguíneo. Entonces van a llegar dos principales, y que ahorita lo vamos a ver, dos principales efectores aquí que vamos a tener al receptor, que es el que va a recibir la señal del estímulo y va a ir de chismoso con este mensaje a algo que vamos a llamar al centro de control.
Entonces a ese centro de control le va a decir, oye, la glucosa está muy, muy alta, hay mucha glucosa en el torrente sanguíneo. ¿Qué necesitamos hacer? Pues ese centro de control decidirá a quién poner a trabajar. En este caso, a los efectores, que es el que va a ser el encargado de corregir la respuesta. Este efector le va a decir al páncreas, oye, páncreas, necesito que tu célula beta empiece ya a secretar más insulina. Y una vez que empieza, pues este va a ser el encargado de corregir esa concentración de glucosa circulante para llegar a una concentración normal. Por ende, tengo una situación en la que ya llevo muchas horas de ayuno. Ayer me salí de fiesta y me dijo, mamá, ya no te voy a dar de cenar. Desde las 8, 7 de la noche, de la tarde, ya no comí nada. Ya son las 2 de la tarde y mi cuerpo sigue en ayunas. Tengo un ayuno prolongado, una falta de glucosa, ya me duele la cabeza, siento cansancio, etcétera. Entonces aquí llega la señal, la capta y el receptor dice, oye, centro de control, necesitamos hacer algo porque ya el cerebro y los demás órganos ya no tienen energía para trabajar. ¿Qué hacemos? Entonces este va a mandar el mensaje a las células efectoras y les va a decir, oye, hígado, ponte a trabajar. Necesitamos que generes glucosa a través de la gluconeogénesis y puedas mantener las actividades normales. Entonces, regresando a un estado basal. Entonces, ¿quiénes fueron los protagonistas de estas dos historias? Pues para que se mantenga un sistema homeostático hay 3 involucrados. Bueno, 4. Necesitamos primeramente que haya un estímulo. Como lo vimos anteriormente, el estímulo puede ser positivo o negativo. Puede ser un estímulo de hay un aumento de algo o hay una disminución de algo. Entonces, este estímulo va a excitar al receptor y el receptor va a ser el más chismoso, va a ser el encargado de llevar el mensaje al centro de control. Y aquí al centro de control, este centro de integración va a decir, este mensaje me dice que hay un estímulo positivo o negativo. ¿Qué tengo que hacer? Entonces, este centro de integración va a activar o va a llevar la señal que activa al efector y este efector va a ser el encargado de corregir este trastorno, eliminando totalmente el estímulo y llevando al cuerpo a su estado nuevamente de homeostasis, de constancia. ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta? No, profesora. Entonces, nosotros hablamos que este sistema de retroalimentación va a ser una respuesta a un proceso o una actividad que puede ser positiva, como lo veíamos, o negativa. ¿Y cuál es el objetivo de esta retroalimentación positiva o negativa? Pues mantener este equilibrio o este sistema de homeostasis. Entonces, cuando nosotros hablamos de receptor, del que lleva el mensaje, pues nosotros podemos hablar de ciertas moléculas o células que pueden estar en diferentes partes en los músculos, tanto liso como esquelético, en el encéfalo, las articulaciones, vísceras, páncreas y todo. ¿Qué va a hacer? Pues lo principal que yo tengo que saber del receptor es que es el sensor. Este sensor que va a decir si este estímulo es positivo o negativo, va a detectar este cambio y va a ir corriendo al centro de integración. Ahora, cuando llega el centro de integración, este centro integrador, que es el segundo paso, va a recibir esta señal, la información que traía el receptor y que va a decir, pues necesito ver a quién pongo a trabajar. Entonces, estos centros de integrador, como les decía, esta retroalimentación principalmente se da en el sistema nervioso y en las glándulas endocrinas. Como un tercero, pero un poquito menos importante, son los específicos que principalmente son en los músculos, cuando necesito una respuesta rápida, un movimiento rápido. Pero normalmente todas las señales parten a través de la sinapsis y de las glándulas endócrinas, que van a ver cuando lleguemos a este tema, la manera en que se comunican para liberar las hormonas. Entonces, este centro de integración, ¿a quién va a poner a trabajar para regular nuevamente este estado basal? Pues al sistema nervioso y al sistema endocrino. ¿Sobre quién va
después viene el efector. El efector, como su nombre lo dice, va a efectuar su trabajo para responder y atender el mensaje que llevó el receptor y llevar todo a una condición basal, a una condición de constancia. Va a emitir la respuesta que nos va a restablecer al punto de partida, al punto normal. De ahí, pues este efector es el que tiene la última palabra. ¿Dudas o preguntas hasta acá? No, profesora. Ahora, ya que ya vi toda esta parte del efector, ¿cómo lo veríamos también? Imagínense, yo tengo un exceso de agua, alguien me dijo que yo tenía que tomar 3 litros de agua al día y se me ocurrió sentada en clase tomarme mis 3 litros de agua de un solo jalón. Entonces, ¿qué ocasionó que yo me tomara los 3 litros de agua? Pues disminuí la presión, la osmolaridad sérica. Esa presión osmótica está por debajo. Por ende, al momento que disminuye esta presión osmótica, llega ese estímulo de que está cayendo la presión osmótica, va rápido el mensaje y dice, oye, necesitamos disminuir la ingesta de agua, que se te quite la sed, ahorita hay mucha agua. Y por lo tanto, el centro integrador dice, también tengo que activar ahora al sistema endocrino a través de la hormona antidiurética y decirle, oye, disminuye tu actividad. Y al momento que el centro integrador efectúa sobre la hormona antidiurética, ¿qué va a pasar? Pues va a aumentar la excreción o la salida de agua por los riñones para llegar a normalizar la osmolaridad sérica. ¿Qué pasaría de forma contraria? Yo ya tengo muchas horas de clase y eso, tuve las horas de laboratorio, 8 horas de laboratorio seguidas, no pude salir a comprar agua, tengo un aumento en mi osmolaridad sérica, la presión osmótica está por las nubes. Entonces, ¿qué me dice? Oye, manda señales, necesitas ingerir agua, tienes sed, sienten la boca reseca, etcétera. Entonces, este centro de integrador dice, necesito mandar la señal a través de el sistema endocrino. ¿Para qué? Para aumentar la liberación de esta hormona antidiurética. ¿Qué va a hacer esta hormona antidiurética? Pues va a decirle, oye, disminuye la excreción de agua. Ahorita necesitamos retener agua para que esta trate de normalizar la concentración o esta osmolaridad sérica y llegar nuevamente a un estado de equilibrio. Entonces, por un lado tenía un estímulo que podría estar siendo positivo y un estímulo que era por una parte negativa, tengo un déficit. Ahora, cuando nosotros vemos, aquí estamos viendo dos tipos de estímulos. Y pues dice, tengo una retroalimentación y el receptor captó el estímulo, ya sea por aumento o disminución, llevó el mensaje al centro de integrador y el centro de integración, pues, efectuó una respuesta. ¿Sí, Rubí? Sí, maestra, ¿me podría explicar? Es que no me queda claro qué es osmolaridad sérica. La osmolaridad sérica es la cantidad de solutos disueltos en agua. Siempre va a ser en agua. Sí, en este caso, pues es en la orina. En Ok. el suero, ahorita lo vamos a ver en el plasma. Entonces, este es un centro de control que lo vamos a ver cuando veamos toda la función renal, cómo se mide la osmolaridad sérica y la presión osmótica. Ok, gracias. De nada. ¿Hasta acá algún otro comentario? ¿Podría regresar Una la duda. diapositiva, por favor? Tantito. ¿Está? Sí, por favor. Gracias. ¿Tenías un comentario de esta diapositiva? Maestra, No, es que una pregunta. quería checar algo. Gracias, ya. Sí, Rodríguez Ávila. Sí, aparte del sistema nervioso y el endocrino, ¿cuál era el otro? El sistema muscular Gracias. principal. Ajá, bueno.
Entonces, ya vimos que la retroalimentación me va a ayudar para responder a estos estímulos, ya sea de manera positiva o negativa, para llegar a un equilibrio. Y aquí va a haber una parte muy importante y que es trascendental en el tema, es que las retroalimentaciones vamos a tener de dos tipos. Vamos a tener una retroalimentación negativa y vamos a tener una retroalimentación positiva. ¿Qué me pasa cuando yo tengo una retroalimentación negativa? Entonces, cuando este estímulo sensa este cambio, lo que hace la retroalimentación positiva, ya sea que sense, y aquí es muy importante que quede claro, sense un estímulo positivo o negativo, diferente es el estímulo a la retroalimentación. Tengo o estoy sensando sed o estoy sensando ingesta de agua. Este estímulo es positivo con un exceso de agua o negativo con un déficit de agua. Pero, ¿qué va a ser la retroalimentación negativa? Tanto cuando tengo exceso de agua como cuando tengo déficit, va a mandar al centro integrador el mensaje que tenemos que contrarrestar o invertir ese estímulo. ¿Para qué? Para que llegue nuevamente a su estado normal y se restablezca la homeostasis. Un ejemplo particular en eso es, imagínense, ahorita aquí está lloviendo y se nos ocurrió salir a jugar así con la lluvia y estábamos mojados y vamos. Y al momento empiezan a tener mucho calor. Aquí en Yucatán hace siempre mucho calor y entonces están corriendo y están sudando. ¿Qué pasa? ¿Por qué sudamos? ¿Por qué? Porque llega el estímulo en que está aumentando la temperatura corporal del cuerpo, entonces se manda la señal al sistema endocrino para decir, oye, necesitamos bajar la temperatura corporal, ¿qué vas a hacer? Entonces el sistema endocrino va a contrarrestar esto a través de la sudoración. Entonces ustedes van a empezar a sudar y este sudor va a empezar a refrescar, lo que va a ayudar a que su cuerpo se restablezca a su temperatura corporal. Su temperatura corporal no va a subir 37, 38, 39. El sudor me va a mantener fresco y a la vez va a activar a que me dé sed. Y ya sea por el sudor o la ingesta de agua, voy a volver al estímulo o al estado inicial. ¿Qué pasa el lado contrario? Salimos en la mañana de la Ciudad de México y eso se nos agarró la lluvia, bla, 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 no traíamos chamarra, ya venimos de regreso y está el viento. Hay frío. Entonces, ¿qué detecta el cuerpo? Pues va a detectar un estímulo de un exceso de frío. Entonces, va a empezar a bajar la temperatura corporal. ¿Qué va a hacer? Pues aquí el sistema de retroalimentación negativa va a tratar de contrarrestar este estímulo. Entonces va a poner a trabajar al sistema muscular. ¿Qué le va a decir? Pues empieza a producir calor. ¿A través de qué? Del movimiento. ¿Qué empezamos a hacer? Empezamos a temblar. Entonces empezamos a temblar para tratar de contrarrestar el cambio de temperatura corporal, la baja de temperatura corporal y llegar a mi estado de homeostasis normal. Entonces, un sistema de retroalimentación negativa siempre, ya sea que sea por frío o calor, un estímulo positivo o negativo, siempre va a tratar de contrarrestar el estímulo para llevarlo a la función o a la homeostasis, a una función de equilibrio. ¿Qué pasa con la retroalimentación positiva? La retroalimentación positiva es todo lo contrario. Se detecta el estímulo y va a seguir el sistema integrador, en lugar de contrarrestarlo, va a mandar la señal para que se mantenga ese estímulo y aquí podemos caer en dos cosas. Podemos sacar totalmente del estímulo o podemos crear un caso de inestabilidad que me lleve a un círculo vicioso y la muerte. No pude contrarrestar ese estímulo. Hay dos ejemplos principales de retroalimentación positiva en el cuerpo humano. ¿Cuál creen que sean estos ejemplos de retroalimentación positiva que sufren las mujeres principalmente? El parto, ¿no? El parto, exactamente. El sistema de retroalimentación positiva es el parto. ¿Por qué? Porque cuando empiezan las contracciones, es el estímulo, va a empezar la contracción. ¿Y qué va a pasar? Pues el sistema
lleva el receptor el mensaje al sistema de control y te va a decir, oye, en lugar de que pare la liberación de insulina de oxitocina para contrarrestar el estímulo, va a decir, manda más oxitocina, y entonces las contracciones empiezan a ser más fuertes, o sea, no empieza a disminuir hasta que nace el bebé. Una vez que nace el bebé, se rompe totalmente el estímulo y cesa la producción de oxitocina. ¿Qué pasa si el bebé, el canal venía volteado, se atoró, se dio vuelta y eso? La cantidad de oxitocina no va a reducir y vienen los sangrados, las muertes de parto, etc. ¿Quedó claro hasta aquí? No, a mí no. ¿Me podría volver a repetir eso? Ajá, entonces, en la retroalimentación positiva, a diferencia de la negativa lo que trata de hacer es contrarrestar el estímulo para que ese estímulo ya no esté presente y regresemos a la condición inicial, a nuestra condición de homeostasis. Pero durante la retroalimentación positiva, al momento de que llegue el mensaje al centro integrador, no trata de contrarrestarlo, sino que intensifica la señal para que se mantenga la señal activa y aumentarla. ¿Qué pasa en la menstruación de las mujeres? En la menstruación llega el estímulo al día 14 que aumenta el pico de estrógenos. ¿Qué hace la retroalimentación positiva? Pues empieza a aumentar la liberación de estrógenos. Del día 14 al día 28, las mujeres pueden ver que su cara es más bonita, más propensa a mucho acné, a que le salgan los granitos, etcétera. ¿Por qué? Porque empieza a haber un pico que va a ir aumentando los estrógenos, pero al momento de que sensa un aumento de estrógenos, en lugar que se bloquee la liberación de estrógenos, sigue la producción de estrógeno, hasta que sobrepasa los límites de la hormona luteinizante y eso hace que se produzca la ovulación. Produce la ovulación, sale totalmente el estímulo, se rompe y vuelve a disminuir los niveles de estrógenos. ¿Sí? Sí, gracias. Entonces, esas son las dos diferencias entre una y otra. Pues estos son los ejemplos que les acabo de explicar. Ahora, ¿cómo está organizado el cuerpo humano? Pues el cuerpo humano tiene 6 niveles de organización. Vamos a tener a través de los átomos, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, etcétera, que son las partículas más pequeñas de la materia y que van a conservar todas las propiedades químicas de los elementos. Ahora de ahí vamos a tener a las moléculas, que es esta agrupación de los átomos para formar macromoléculas, lípidos, proteínas, carbohidratos, ácidos nucleicos, etcétera. Estas a su vez se agrupan a nivel celular. Estas biomoléculas se van a combinar y van a formar células. Y las células unidas se asocian y forman tejidos. Tejidos que comparten misma estructura y misma función. Después vienen los órganos. Estos órganos están formados por distintos tejidos que todos van a realizar una función dada. Y por último, estos órganos agrupados, si son iguales estos órganos, pues vamos a tener un sistema. Tienen la misma estructura. Pero si estos órganos tienen estructuras distintas, pues vamos a hablar de aparatos. Ahora, cuando nosotros lo vemos, estos átomos que se unen formando biomoléculas, estas biomoléculas pueden ser de dos tipos, inorgánicas y orgánicas. ¿Qué distingue a las inorgánicas de las orgánicas? ¿Por qué el agua es una molécula inorgánica? Porque no tiene carbono. Exactamente. Lo que va a distinguir a estas moléculas es la presencia de los carbonos. Entonces, ojo, porque siempre es pregunta errónea, el agua es una molécula inorgánica. Y tendríamos a las moléculas orgánicas, hidratos de carbono, lípidos, proteínas y los ácidos nucleicos. Ahora, estos se van a agrupar, estas moléculas, tanto inorgánicas como orgánicas, me van a formar las células, que forman tejidos, que forman órganos, aparatos y sistemas. Igual la función, diferente función. Y de ahí vamos a llegar a una de las partes fundamentales y que vamos a ir arrastrando a lo largo del semestre, que son los líquidos corporales.
Estos líquidos corporales, nosotros principalmente han escuchado hablar, estamos formados por agua. 55% de agua somos las mujeres y 60% los hombres. De ahí, esos dos bloques principales de agua se van a dividir el agua se va a dividir en dos bloques principales, que son el líquido intracelular, que está formado por 2/3, y el líquido extracelular. Y ahorita vamos a ver qué los hace diferentes, que es 1/3. Y este líquido extracelular principalmente es intersticial y un poco es plasma, que lo vamos a ver ahorita con lo que veíamos de la presión osmótica en el ejemplo. Ahora, estas diferencias pues van a formar las barreras entre las células. ¿Por qué? Porque pues vamos a tener unas barreras físicas dentro del organismo y van a crear diferentes, que veremos la siguiente clase, diferentes sistemas de movimiento que permitan el paso de ciertas sustancias y por ende la comunicación. Entonces, nosotros hablábamos, ¿cuánto tenemos aproximadamente de líquido intracelular? 55. No, ese es total del agua. 2/3. 2/3, exactamente. Y tenemos 1/3 de líquido extracelular. Y este líquido intracelular principalmente pues está formado por el agua intersticial. ¿Se acuerdan que decíamos 80%? Y por el plasma era lo mínimo, un 20%. Ahora, este líquido intracelular, y que es muy importante, ¿qué es lo que lo va a distinguir del extracelular? Principal característica, su nombre lo dice, y líquido intracelular se encuentra dentro de la célula. Ocupa el 40% del peso corporal. Pero lo más importante del líquido intracelular es que está formado por potasio, magnesio y los fosfatos. Y eso nos va a permitir en las siguientes clases ver cómo esta diferencia en estos iones me van a formar barreras que van a permitir el paso de sustancias y por ende la comunicación. Ahora, ¿qué pasa con el líquido extracelular? El líquido extracelular rodea a todas las células, es mucho menos, 20%, pero ¿qué es lo más importante del líquido extracelular? Que está formado por sodio, por el cloruro y por los carbonatos. Entonces, líquido intracelular se compone de potasio, principalmente magnesio y fosfatos, y el líquido extracelular por sodio, el cloruro y los carbonatos. Esa es la principal diferencia y de ahí es que vamos a ver el paso de sustancias a través de estas membranas que no las percibimos. Entonces, además de esto, pues, ¿qué va a contener? Pues va a tener células, oxígeno, glucosa, ácidos grasos y aminoácidos. Acuérdense que el líquido extracelular es el que está en constante movimiento y por ende es el encargado de eliminar el dióxido de carbono y otros productos de excreción hacia los riñones. Ahora, hablamos de osmolaridad, presión osmótica, lo que veíamos hace rato. ¿Qué es la osmolaridad que preguntaba su compañera? Pues esta principalmente aquí, si nosotros hablamos en su clase de química analítica, supongo que ya la vieron, o la osmolaridad es la cantidad de soluto disuelto en el litro de solvente. Pero si nosotros hablamos de osmolaridad plasmática, pues ya aquí su nombre ya le pusimos apellidos. La osmolaridad son todas estas moléculas o las solutos disueltos en 1 litro de plasma, porque estoy hablando de osmolaridad plasmática. Volvemos a ver, pues, cuánto es en los hombres, caballeros, 60% de su cuerpo es agua. Y de ese volvemos a tener, que son 2/3 del líquido intracelular y 1/3 del líquido extracelular. ¿Por quién está formado principalmente? Por el líquido intersticial y el plasma. Ahora, esta presión o esta osmolaridad, esta cantidad, ¿hasta aquí alguna duda? Perdón. ¿Vamos bien? Perfecto. Ahora, esta osmolaridad, sí, perdón. ¿Sí, Jimena?
Ay, ¿sí era yo? Ay, Luego, es que no sé si hay otra Jimena. Es que yo soy Jimena. sí es, no, es que estaba viendo, pero no encontraba en el chat. Ajá, Álvarez Flores Jimena. Sí, a la otra, igual con la doctora les va a pasar que les va a pedir que cuando quieran hacer preguntas la interrumpan o abran el micrófono para lo del chat. ¿Qué es el líquido intersticial? Este líquido intersticial va a ser el que va a estar rodeando las células. Él que nos va a ayudar a transportar los productos de desecho a través del movimiento de estos líquidos a los riñones, ¿sí? Es todo este líquido que va a estar unido, rodeando las células. ¿Por qué? Porque lo demás va a estar acuérdense que el líquido intersticial es 80% y 20% plasma. Y estábamos diciendo que este pertenece al líquido extracelular. Entonces, el líquido extracelular es todo lo que está alrededor de las células. Entonces, si quitamos el plasma que va a estar en la sangre, pues lo demás que va a estar rodeando las células, pues este líquido intersticial que me va a permitir deshacerme de las sustancias de desecho. ¿Sí? Bueno. Sí. Ahora, hablamos de osmolaridad. Todos estos moles o moléculas disueltas en un litro de plasma, porque estamos hablando de osmolaridad plasmática, ¿no? Ahora, ¿qué me dice esto? Pues esta osmolaridad me va a decir que va a haber ciertas barreras selectivas. ¿Qué decíamos que había más en el interior de la célula a diferencia del exterior de la célula? Potasio, fosfato y magnesio, ¿no? Y en el otro, exacto, ¿y eso en dónde? En el intracelular. Exactamente, ¿y en el extracelular? Sodio, cloruro y carbonatos. Exactamente. Entonces, esta diferencia, como lo pudiésemos ver en la imagen de acá, esta diferencia, aunque no lo veamos, pues nos va a formar barreras selectivas, que a través que, ustedes saben, el sodio está cargado positivamente, potasio positivo, los fosfatos negativos van a tener diferentes cargas, que estas diferencias en las cargas nos van a cambiar estas presiones y nos van a hacer una barrera selectiva. ¿Qué va a decir? Que las células van a ser semipermeables. Entonces, al momento que es semipermeable, ¿qué me dice? Pues va a permitir la difusión selectiva. ¿Por qué selectiva? Porque no va a decir todo lo que quiera va a pasar a través de la célula, sino que van a ir pasando ciertas sustancias y va a depender mucho de su carga. Entonces, al momento que pasen de un compartimiento intracelular a un extracelular, pues van a ir cambiando la presión osmótica de cierto movimiento, lo que va a producir que se mantenga en constante movimiento hasta llegar a su equilibrio. Al momento de que sale algo positivo, va a entrar algo positivo y así. Entonces va a estar recirculando. ¿A través de quién? De esas barreras que nosotros no la vemos, son selectivas, semipermeables. Ahora, ¿por qué es importante? Porque nosotros, como lo decían sus compañeras, tenemos que volver a tomar en cuenta que el líquido intracelular, y lo vamos a ver la siguiente clase y es muy importante que lo tengan en mente, al momento de que está configurado o constituido por potasio, magnesio y los fosfatos, a diferencia del extracelular, que son los sodio, cloruro y los carbonatos, van a generar diferentes bombas que van a escuchar a lo largo del semestre, como son la bomba de sodio y potasio, la bomba de potasio cloro, etcétera, que van a permitir el intercambio de ciertas sustancias y con ese intercambio la comunicación y la efección de ciertas actividades dentro del cuerpo, la contracción muscular, la comunicación celular, la liberación de hormonas, etcétera. Estas barreras selectivas se mantienen gracias a esta diferencia de iones positivos o negativos que me van a formar estas barreras semipermeables que me van a separar a los compartimentos. Ahora, si nosotros vamos a hablar de alguien muy importante, pues hablamos del tejido sanguíneo. El tejido sanguíneo, pues en su gran mayoría, pues el líquido extracelular contiene pues el plasma. ¿Qué es la sangre? Pues la sangre es un tejido conectivo y está compuesto por tres componentes principales. La serie roja, que son los eritrocitos,
Les podemos llamar hemátides, glóbulos rojos, y son los encargados de la oxigenación. ¿Qué va a hacer? Van a transportar todo el oxígeno desde los pulmones a los tejidos. Cuando nosotros tenemos un paciente diabético o tenemos a una persona que ya tiene un daño ya sea por el consumo excesivo de triglicéridos, placas aterogénicas, y no llegan los capilares hasta el final, no llega esta oxigenación, pues vamos perdiendo ese tejido. Los eritrocitos son parte importantísima de esta oxigenación. Vamos a tener a las células de defensa, que son los leucocitos. Estos leucocitos también son los glóbulos blancos y están formados por 5 tipos. Los neutrófilos, estos neutrófilos muy importantes porque cuando ustedes tienen una infección por bacteria o por hongo, se elevan. Tienen una parasitosis, se van a elevar los eosinófilos. Tienen un proceso alérgico, vamos a tener a los basófilos alterados. Existe un proceso infeccioso de cualquier tipo, los linfocitos y monocitos que los van a acompañar. Entonces, ¿qué va a hacer? Pues estos al momento de que sensen un aumento en alguno de estos leucocitos, pues van a hacer que nuestro sistema inmune se ponga alerta. Y por último, pues tenemos a las plaquetas, o algunos les llaman los trombocitos, que son, pues son los encargados, los últimos de la cascada de coagulación, de formar el tapón plaquetario para que no nos desangremos cuando nos cortamos. Entonces, todos estos, los eritrocitos, los leucocitos y plaquetas van a estar inmersos en un líquido extracelular que recibe el nombre de plasma, el cual, ¿en qué porcentaje se encuentra este líquido extracelular? 20%. Es el 20% del total del líquido extracelular. ¿Y cuándo es el total del líquido extracelular? 1/3. 1/3 de, ya sea el 55% del agua de las mujeres o del 60% del agua de los hombres. ¿Vamos hasta aquí? ¿Bien? Maestra. Los basófilos se alteran o se elevan cuando tenemos un proceso alérgico. De nada. Ahora, hablábamos, el componente de la sangre. ¿Quién forma principalmente a la sangre? El plasma, que es el 55%, y 45% son células. ¿Quiénes son las células? Pues principalmente son los glóbulos rojos, que son los de la oxigenación, y el 1% son las plaquetas y glóbulos blancos. ¿Quiénes son? Pues las células de defensa con las células de coagulación. Así nosotros vamos a tener, cuando nosotros tenemos un tubo de sangre, bueno, si es un tubo con NTA, pues vamos a ver que vamos a tener a nuestros glóbulos rojos y centrifugamos una parte de las plaquetas y en una parte muy pequeña vamos a encontrar a los glóbulos blancos y plaquetas. Ahora, esta sangre, ¿en qué está compuesta? Pues decíamos, acuérdense que nosotros, ¿cuántos litros de sangre tenemos en el cuerpo? ¿Son 4? Entre 4.5 y 5 litros de sangre tenemos circulando. Entonces, de eso, imagínense que nuestra sangre es 55% plasma. Ahorita el plasma lo describimos, tenemos que el 45% son células, principalmente, pues necesitamos a los glóbulos rojos. ¿Por qué son más los glóbulos rojos? Porque acuérdense que son los encargados de oxigenar. Van a llevar el oxígeno desde los pulmones a todas las células, hasta el dedito gordo del pie, hasta ahí va a llegar la oxigenación, hasta el cerebro y regresa. Entonces, pues necesitamos tener más glóbulos rojos. Vamos a tener aquellas que nos se van a encargar de que no nos desangremos cuando nos caemos, nos raspamos o nos cortamos, pues que son las plaquetas. Y vamos a tener a las células de defensa que van a activar a nuestro sistema inmune, que son los glóbulos blancos. ¿Por qué está dado más por los neutrófilos, que es el 50 al 70%? Porque acuérdense que esos neutrófilos son los encargados de censar si yo tengo una infección y si esa infección es bacteriana o de tipo por hongo. Los linfocitos, estos son los de defensa, al igual que los monocitos. Tengo una infección y los linfocitos inmediatamente se van a ver aumentados.
Tenemos en muy poca proporción, del 20 al 25%, pero son los que se elevan. Tenemos a los eosinófilos. Yo sospecho de que hay alguien con un parásito, con mi biometría hemática, una cuenta mayor a 7, podría decir que ahí hay un parásito haciéndole fiesta a esta persona. Y tenemos los basófilos, que estos en todos los que son alérgicos, y creo que ya muchos en la Ciudad de México padecen de alergias estacionarias, pues cuando están sufriendo esas alergias, pues los basófilos van a estar elevados. Bueno, ya vimos el componente de los solutos o de las células en la sangre. Ahora, el componente líquido, este líquido extracelular que es el plasma. ¿Quién compone el agua al plasma? Pues principalmente es agua. Más del 90% es agua, y el resto son proteínas, y de estas proteínas la más importante es la albúmina y la globulina. De ahí viene el fibrinógeno que ayuda a la cascada de coagulación, y algunos otros solutos que van inmiscuidos, como son los electrolitos, los nutrientes, los gases y algunos productos de desecho. Eso es lo que compone a la sangre. Ahora, el plasma, como veíamos, es principalmente agua. 90% más es agua y solamente 10% está constituido por diferentes solutos. Vamos a tener dos tipos de solutos. Vamos a tener aquellos que son inorgánicos y orgánicos. En los inorgánicos vamos a encontrar todos los electrolitos, como es el sodio, el potasio, el calcio y el magnesio. ¿Cuáles son? Pues son los electrolitos que encontrábamos en el líquido extracelular. Y vamos a encontrar aniones como cloruro, fosfatos, sulfatos y carbonatos. Y en orgánicos, pues vamos a tener a todos los productos que transporta, como son vitaminas, glucosas, lípidos, hormonas, aminoácidos y las proteínas. ¿Cuáles son las proteínas que tenemos entre el 7 y el 8% en el plasma? Pues tenemos la albúmina. Muy importante, porque esta albúmina, que se encuentra entre el 50 y 60% de las proteínas plasmáticas, esta se sintetiza en el hígado y es la que va a mantener las presiones en el plasma para que no se rompan estas barreras. Va a transportar la bilirrubina, los aminoácidos, algunas hormonas y principalmente fármacos. ¿Cuál es la que le sigue en proporción? Pues las globulinas. 40% de las proteínas del plasma son globulinas. Y esta es importante porque me va a mantener el pH de la hemoglobina. Va a transportar también sustancias como las otras, lípidos, hormonas, fármacos y tóxicos. Va a ayudar en la coagulación y en el sistema de defensa. Ahí tenemos a las gamma globulinas y sus complementos. Y por último, el fibrinógeno. El fibrinógeno está en menor proporción porque pues, es la parte final de la cascada de coagulación. Va a ayudar a las plaquetas, pero casi hasta el último. Estos serían los componentes. Ya vimos hasta aquí lo que marcaba su programa que teníamos que revisar, que son las retroalimentaciones, cómo está constituido, qué es la sangre y cuáles son los componentes de la sangre. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? ¿No? No, maestra, a mí me quedó un poquito de duda, pero en lo de osmolaridad plasmática. En el soluto, en la cantidad de moles disueltos en el plasma, sí. ¿Cuál sería esa duda? Ah, bueno, ya con lo que me repitió, creo que ya. ¿Sí? Sí, ya, gracias. De nada. ¿No puede repetir, por favor? ¿Qué parte? La de la definición de la osmolaridad plasmática. Es el número de moles disueltos en 1 litro de plasma. ¿Sí, Geraldine? ¿Me escucha? Hasta ahorita te escuchas. Ah, ok, gracias. Tenía duda en la que dijo de presión ocóntica. Eso no lo entendí muy bien. Nuestra presión osmótica, acuérdense, ¿qué estábamos diciendo?
que las diferencias en las concentraciones en los líquidos, tanto intra y extracelular, van a formar barreras que son selectivas, que no vemos, y que lo vamos a entender en la siguiente clase porque vamos a ver cómo algunos líquidos pueden pasar de un lugar de mayor concentración a menos concentración. Si yo tengo más sodio, ¿dónde tengo más sodio? ¿Dentro o fuera de la célula? Fuera, Afuera. ¿no? ¿Va a hablar alguien más? Ajá. Entonces, si tengo más sodio, afuera. ¿Qué tengo afuera? ¿Y adentro? Potasio, magnesio y Potasio, fosfato. magnesio y fosfato. Ajá. Entonces, ¿quién me va a permitir el libre paso? ¿Quiénes tienen las dos mismas adentro y afuera? ¿Alguien habló? ¿Sodio y el potasio? Exactamente. Entonces, esta barrera selectiva va a haber, por un lado, entra uno y sale el otro. Van a estar dando vueltas. Las presiones osmóticas o la barrera quiere decir, en cargas se van a seguir manteniendo, pero va a ir cambiando las concentraciones y este cambio en la concentración de sodio o potasio dentro y fuera es lo que me va a permitir a lo mejor mandar una señal entre una célula y otra. En el caso de la bomba sodio-potasio, la señal es para el corazón, para que empiece el bombeo y siga trabajando. En el caso de otras células vamos a ir viendo más adelante cómo se da este cambio. Pero estas barreras o estas presiones osmóticas van a ir cambiando con este flujo. No quiere decir que en un lugar voy a tener más carga que otra. ¿Por qué? Porque sodio y potasio solamente invirtieron su lugar. Pero estas diferencias en las concentraciones va a hacer que fluya en un canal uno más que otro. ¿Quedó un poquito más claro? Sí, sí, muchas gracias. No, el líquido intracelular, su principal característica del líquido intracelular es que está dentro de la célula. Y el líquido extracelular va a estar fuera, es el que va a rodear la célula. Las bombas y todo lo demás que se vean, los canales y lo que veamos a la siguiente clase lo van a formar entre el intra y extracelular. ¿Por qué? Porque esto va a permitir que las sustancias de dentro de la célula salgan. ¿Cómo es que transportamos las sustancias de desecho? A través del líquido extracelular, pero este tiene que salir de la célula. ¿A través de qué? Pues ya sea de canales, de bombas, etcétera. Vamos a ir viendo dependiendo de cada uno de los tejidos y órganos que abarquemos a lo largo del semestre. ¿Alguna otra duda? Sí, perdón, sobre los neutrófilos, ¿puede volver a repetir? ¿Qué necesitas saber? Pues su principal función, o bueno, ¿qué lo compara de los otros leucocitos? ¿Cuántos tipos de leucocitos tenemos? Pues son 5. Ajá, ¿cuáles? Eosinófilos, basófilos, linfocitos, monocitos y neutrófilos. Ajá. ¿Cuál es el que está en mayor proporción? Los neutrófilos. Los neutrófilos. Los neutrófilos son la primer barrera de defensa. Ellos los van a censar si tú tienes una infección por bacteria o por hongo. Ok, gracias. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Acuérdate, todos los glóbulos Yo tengo una son duda. los de defensa, sí. Cuando los neutrófilos ya identificaron, es cuando mandan ahora sí a otro tipo de, a otro tipo de leucocitos. Por ejemplo, en una picadura de mosquito, supongo que los leucocitos, bueno, dependiendo cuáles sean, van a ser como una barrerita para que se haga la roncha, ¿no? Pero, ¿qué tipo de leucocitos serían? No, aquí no entran los leucos. ¿Por ¿O qué qué? entra ahí? Aquí lo que van a entrar son los macrófagos, porque van a Ok. detectar que hay una sustancia extraña, hay una picadura, y entonces ahí van a empezar a trabajar. Acá, ¿qué es lo que detectan los neutrófilos? Si hay ¿Qué una es lo que infección. acabamos de decir que detectan? Lo principal cambio. ¿Bacterias?
bacterias y hongos. Entonces van a censar y van a llegar al ataque de la bacteria y el hongo. Y ahí van a desatar al sistema inmune para que vengan tus células de defensa, los natural killer y todo, a ejercer una función y dañarlo. ¿Qué pasaría en un sistema alérgico? Igual, llegan, ¿quiénes van a llegar cuando hay un alergeno ahí atacando? Los basófilos. Los basófilos, y entonces los basófilos igual, ustedes van a empezar a tener escurrimiento nasal o estornudos o algo, porque ya los basófilos se van a empezar a movilizar. ¿Qué pasa con los parásitos? ¿Quién llega cuando hay un parásito? Los eosinófilos. Los eosinófilos van a llegar y te dicen, no es necesario, o sea, obviamente te tengo que hacer un examen, un coproparasitoscópico para ver qué tipo de parásito hay, pero al momento que yo vea, por eso la biometría hemática es una prueba maravillosa en el laboratorio, porque yo puedo ver, primero que nada, si tú tienes una anemia, si tú estás oxigenando bien, si tú coagulas correctamente, o sea, no que coagulas correctamente, pero si tienes la cantidad necesaria de plaquetas para poder enfrentar una cortadura, una picadura, etcétera, para que se forme ese tapón plaquetario y, por ejemplo, te llegó y te mordió el mosquito, pues no te me desangres con esa pequeña picadura. Ya llegaron inmediatamente las plaquetas a formar ese tapón y que no llegue nada más. Acuérdate que el mosquito, a menos que sea otro tipo de mosquito, aquí como todos los que tenemos, que otros mosquitos son los que defecan ahí y entonces es que te empiezas a rascar, pero no es que te inyecten algo, el mosquito llega y muerde, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Y entonces ahí lo que se va a pasar es que va a llegar este tapón plaquetario y se tiene que poner. Nosotros nos empezamos a rascar porque sentimos la mordedura y eso, y están nuestras plaquetas funcionando, o sea, te sale, no te desangra ni nada, a veces ni ves el puntito de sangre donde te mordió. ¿Qué pasaría diferente si estamos hablando de una picadura de dengue? Que llegan, esto, hay una defecación y nosotros al momento de que empezamos a rascar, pues empezamos a meternos lo que nos dejaron ahí. Y entonces empieza a haber ya un cuadro diferente. ¿Quién va a llegar? Pues necesitan llegar los neutrófilos, necesitan llegar los basófilos a ver qué está pasando. ¿Sí? Sí, muchas gracias. De nada. Entonces, ay, ya no me acordé que me estaban preguntando. ¿Cuál fue la última pregunta? Ya me perdí. ¿O alguien preguntó algo más? ¿O No, algo? creo que la última pregunta fue qué hacían los neutrófilos, pero pues ya. Ajá. ¿Alguna otra duda o pregunta? Sí, lo de el líquido intersticial y el extracelular, es que ambos son los que se encargan de los canales de desecho, ¿no? Pero ¿en qué otra cosa más difieren? ¿O son casi iguales? En el transporte. En el transporte los vamos a encontrar. No, ¿qué era lo que los difería? O sea, porque transportan ambos desecho, ¿no? A ver, estamos hablando que tenemos un líquido intracelular y un líquido extracelular. Este líquido extracelular, aquí entra el líquido intersticial y el plasma. Entonces, ese líquido intersticial es el que está formando el 80% y es el que se encarga más que nada de transportar y el otro 20% es el plasma. No sé si estás confundiendo al líquido intersticial con el líquido intracelular. Uno está dentro de la célula y el otro está afuera, rodeándola. El líquido intracelular no va a transportar desecho ni nada. El que lo va a transportar es el líquido intracelular intersticial, que es el que lo va a llevar al riñón para excretarlo. ¿Me puede repetir esa última, por favor? Ajá. Nosotros tenemos en los líquidos, a ver. Deja que cargue esta, pero cuando nosotros tenemos a los líquidos, nosotros vamos a ver, tenía 55%, teníamos aquí al de, ay, no escribe mi pluma, espérenme.
Entonces, tenemos aquí que si ven mi pluma, no estoy escribiendo. Denme un segundo. Creo que no las ha cargado todas, entonces no me deja activarla. Bueno, ahorita no van a ver mi pluma, pero en lo que carga esto, porque no sé por qué. Ahí está. No. Ahí está. Nosotros tenemos acá la cantidad de agua, la cantidad de fluido, 55 y 20%. Y de aquí tienes 2/3 de líquido intracelular. ¿Qué es este? Es el que está rodeando, el que está dentro de las células. ¿Por quién está formado principalmente este líquido intracelular? Potasio, magnesio y fosfatos. Ahora, tenemos al líquido extracelular. Este rodea a la célula. Este aproximadamente es un 20% que decimos que es 1/3 del total de agua. Y este se divide en 2 bloques principales. El líquido intersticial, rodeando a la célula, es el encargado de sacar los desechos a través de la orina. Los transporta al riñón para que se excreten. Y tenemos al plasma, el plasma que está en la sangre y que es el encargado de llevar a los solutos, como son glóbulos rojos, las plaquetas, glóbulos blancos, y que aquí va a tener también el plasma, sus proteínas, como son la albúmina y la globulina, encargadas de transportar todos los aminoácidos, las hormonas, los fármacos, etcétera, a través del torrente sanguíneo. Él está en constante comunicación, a todas partes los lleva. Entonces, la gran diferencia entre el intracelular e intersticial, el intracelular es el que va a mantener estas concentraciones dentro de la célula y va a mantener estas barreras selectivas, y después tenemos al intersticial, que sí es el que va a estar rodeando todas las células y va a ser el encargado de deshacerse de todo lo que no queremos dentro de la célula. ¿Sí? Ya se me perdió quién me preguntó. Sí. ¿Sí quedó claro? Sí, gracias. ¿Alguna otra duda o pregunta? Maestra, entonces la osmolaridad solamente es como una medida de expresión para la concentración. La osmolaridad lo que me va a dar es estas barreras selectivas. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que vamos a tener diferentes cantidades de solutos. ¿Qué decimos? La osmolaridad es cantidad de solutos disueltos en el plasma. ¿Cuáles son mis solutos? Pues voy a tener en un lado, como ya me dijeron, sodio, los potasios, los magnesios, porque en el extracelular también tengo sodio, tengo potasio, tengo magnesio, pero los tengo en diferentes concentraciones. ¿Qué va a hacer? Va a formar barreras selectivas, porque aunque yo no esté viendo una línea que divida una célula a otra, una barrera entre las membranas, los canales, etcétera, hay una barrera que mantiene las presiones y que hace que esta diferencia en las cargas no se la pase pasando a lo mejor el potasio o los carbonatos, sino que requiero un paso de uno y regresa a otro. Vamos a ver, por cada 2 de sodio entran 3 de potasio. Ahí, y eso va a mantener que tanto por peso y cargas se mantengan las presiones de un lado, dentro y fuera de la célula, para que se lleve a cabo la comunicación. Muchas gracias. De nada. Maestra, ¿podría dar otro ejemplo de retroalimentación negativa y positiva, por favor? Es que no me quedó muy clara la positiva. En la retroalimentación negativa, cualquier cosa que llegue
el centro efector lo que va a tratar de hacer es bloquear el estímulo. ¿Para qué? Para que regresemos al estímulo, a la condición inicial. O sea, lo que va a hacer es que va a tratar de contrarrestarlo. ¿Te está pasando algo? Manda el medicamento para que se contrarreste y vuelvas a estar sano. En la retroalimentación positiva no, va a estar el estímulo, lo que va a hacer es que va a potencializar este estímulo, porque aquí en la retroalimentación positiva es un todo o nada. Entonces está el parto, el canal de parto, empieza la oxitocina a liberarse, él lo que hace es que va a mandar más oxitocina, quiero más contracciones. ¿Hasta cuándo va a cesar esta oxitocina de liberarse? Hasta que salga el bebé por el canal de parto, hasta que ya no esté nada del estímulo. No va a dejar que haya ni un poquito del estímulo como en el otro, que va a estar mandando cositas para que reste el estímulo. El otro no, el otro lo va a potencializar. Por eso es uno negativo, porque su efecto es deshacerme del estímulo, y el otro es una retroalimentación positiva porque el efecto es potencializar ese estímulo. Maestra, y una pregunta. ¿Y en el caso de las drogas, cómo sería? ¿En qué caso? Pues ahí pasa lo mismo. ¿Qué pasó ahorita con COVID, con las drogas? Porque los fármacos no servían para poder nosotros tranquilizar al paciente y poderlo intubar. Porque caían muchos en paro. ¿Por qué? Porque ustedes ya tienen, las drogas lo que hace es que va pasando o cada vez va aumentando su umbral. Entonces nosotros necesitábamos meter una mayor cantidad de sedantes para poder llevar a cabo la intubación. Es muy difícil que una persona pueda mantenerse sin estar sedado con un tubo que le llegue el aire directamente a los pulmones, a los alvéolos pulmonares. Entonces necesitábamos poner diferentes fármacos para mantenerlo sedado en condición consciente, pero que no sintiera el dolor o la desesperación que se están ahogando. El tubo, pues sí está un poquito largo y siente eso. ¿Qué pasaba? Toda la gente cuando llega te dice que no se droga, que no ha tomado ninguna droga, etc. Entonces, cuando ya sobrepasas una carga máxima que lo calculamos con base a su peso, su edad, y esa dosis no le hace para tranquilizarle, pues necesitabas más. ¿Qué pasó? En el sector salud estaba que lo poco que había se tenía que contabilizar para la cantidad de gente. Se recurrió a amarrar a algunos en la cama, a otros pues ni modo, no se podían intubar o se intubaba y el tubo sangraba. ¿Por qué? Porque al momento tu mismo cuerpo, al no estar sedado, empieza a hacer los movimientos que empieza a ver que el tubo comience a dañar. Ya tus receptores para la hormona aumentaron, entonces yo necesito meterte más fármaco para tener a todos los receptores ocupados. Entonces eso pasa. ¿Qué pasa con las drogas? Tú empiezas con una dosis baja, pero empieza a aumentar tu número de receptores y cada vez pues la droga te va a exigir que te metas una mayor cantidad de sustancia porque esos receptores van a seguir aumentando y va a llegar un momento en que esa droga ya no te va a provocar el efecto que tenías y vas a necesitar hacer combinaciones o meter otro tipo de drogas. Eso, pero más que nada de una estimulación de romper la homeostasis, pues ahí te llega de estímulo de que necesitas seguir metiendo algo más y se cae, como veíamos en la retroalimentación positiva, un círculo vicioso. Vas a combinar otras drogas y vas a llegar a romper esos receptores y vas a requerir más y más y más. Gracias. Maestra, yo tengo una duda. Por ejemplo, si nuestro cuerpo, por ejemplo, ya está mal, o sea, ponga usted que, no sé, nosotros mismos nos lastimamos, pero el cuerpo identifica esto como el estado normal y, ajá, como que al momento de meter fármacos para ayudarnos y esto lo rechazan, eso es como las enfermedades autoinmunes, o sea, de que tú mismo te haces daño. Ahí entraría. En la enfermedad autoinmune es eso, porque se bloquea el sentido de la homeostasis. Por eso tu cuerpo empieza a atacar al mismo. Entonces tus células, por eso es autoinmune, empiezan a autoatacarse, porque no detectan ese cambio. Hay un daño en la programación y aquí puede entrar una programación genética u otras características que pudieron haberse afectado. Siempre el cuerpo al momento que sense va a tratar de contrarrestar un estímulo, va a tratar de llevar nuevamente el cuerpo a un estado de equilibrio. Es lo malo, nosotros sabemos que las enfermedades autoinmunes van a ser en un momento muy degenerativas, porque no va a llegar un momento en que el sistema
efector, que está dado principalmente por el nervioso o las hormonas, logren entender cuál es el sistema basal o de homeostasis del cuerpo. Entonces, hay una desregulación en las liberaciones hormonales o en las señales que emiten de alerta. No sé si tengas algún otro comentario o si se respondió tu pregunta. Te respondió mi pregunta. Muchas gracias, maestra. ¿Alguna otra duda o pregunta? Sí, yo tengo una, pero es más sobre, bueno, no es tanto de la clase, sino los esquemas que... Nada más alguien que escribió en el chat que cómo distinguía el sistema de retroalimentación del que, cómo diferenciar a Milet,